Río de Janeiro, mi amor, a Río de Janeiro. Mi amor, mira, favelas allá al fondo, ¿sí ves? Yo no sé si entramos por donde teníamos que entrar, la verdad. Sí, la embarré. No te pongas a pelear, mi amor, vámonos. Buen día, gente. Me estoy arreglando como si fuera a tener una primera cita. Y es que hoy el día es tan especial. Hoy vamos a conocer Río de Janeiro. Estoy muy emocionada. Como que lo digo y no me lo puedo creer. A Río de Janeiro llegan 2 millones de personas por año. Y obviamente nosotros no nos podemos quedar atrás. Amanecimos 100 kilómetros atrás, así que tenemos que manejar 100 kilómetros para llegar a él. Me voy a terminar de arreglar porque literalmente hoy es la cita más especial de todo el viaje. Río, ¿dónde estamos entrando, gordo? ¿Dónde? A Río de Janeiro, mi amor, a Río de Janeiro. Ah, Ricky, ¿dónde estamos entrando? Llegamos. ¡Llegamos! ¡Huepa la arepa! Oigan, hay un trancón infinito. O sea, dice que para el punto hay overlander en el cual nosotros vamos a dormir. Son 29 kilómetros, 1 hora y 40 minutos. Hay un accidente más adelante. Lo primero que se me viene a mí a la cabeza cuando me dicen Río de Janeiro es Pau de Azúcar, Cristo Redentor, Carnaval, el estadio. ¿Cómo es que se llama el estadio? Las Garotas. Las Garotas. ¿Cómo es que se llama el estadio de acá, Ricky? Maracaná. Perdón. Es el de Sao Paulo. ¿Ese es el de Sao Paulo? No, mentira, no sé. Bueno, no, perdón, disculpen. Mi amor, mira, favelas allá al fondo, ¿sí ves? La pura favela. La pura favela. Hay La favela Rosiña. allá. Rosiña, no sé si esa sea la Rosiña, pero allá hay favela. Y, uy, Dios mío, pura favela, mi amor. O sea, estamos en favelas, plenas favelas. ¡Oh! Dios mío, mi amor, yo no sé si entramos por donde teníamos que entrar, la verdad. Yo estoy seguro que no. Pero... ¿Estás seguro que no, cierto? Es que se ven muchas favelas a los lados. Creo que no. Bueno, y todas esas cosas se me vienen a mí a la cabeza, pero lo que primero se le viene a la mayoría de mis seguidores es inseguridad. ¿Qué cantidad de gente que nos dijo que no viniéramos a Río de Janeiro por la inseguridad? Y la verdad es que nosotros nos gusta vivir los lugares, aún así las recomendaciones de las personas sean otras. Entonces vamos a vivir nuestra experiencia en Río de Janeiro. Primera recomendación que nos hicieron, y creo que ya la rompimos, fue mucho cuidado con Maps, por donde los manda Maps. Entonces aquí estamos siguiendo Maps, pero no nos vamos a salir. Si ven que para allá hay favela y para allá hay favela, bueno, no nos vamos a salir, Ricky, por nada del mundo hacia los lados. Vamos nada más para adelante y a donde nos lleve esta cosa, porque no nos podemos salir. Y vamos a agarrar la ruta que es por la costa y no tengo ni idea por qué. O sea, como que nos pusimos a conversar y no nos dimos cuenta y agarramos la ruta por toda la mitad de Río de Janeiro entre las favelas. Culpa de el conductor o el copiloto. A ver, ¿qué va a decir la gente? Yo creo que es culpa de los dos, mi amor. Nadie tiene la culpa, los dos. Pero bueno, tenemos que estar alertas, muy pendientes del GPS para no irla a embarrar, porque de verdad, o sea, hay noticias en donde dicen que la gente la ha embarrado por el GPS y la ha embarrado de verdad. O sea, es peligroso. Como toda gran ciudad es peligroso y hay que ver por dónde uno se mete. Bueno, sí, la embarré. O sea, ya después de media hora, todavía nos queda 1 hora entera en un trancón. Ni el berraco, alrededor de muchas favelas, puedo decir que la embarré, porque tenía que ir pendiente de Maps y no fui pendiente de Maps. Entonces, bueno, ya aquí se está empezando a liberar un poquito más. La verdad es que
¿Sabemos por dónde es? Sí. ¿Sí hay que salirse? ¿Segurísimo? Ya, nuevamente en el trancón. Lo que pasa es que toca estar muy pendiente de Maps. Bueno, por más de que estemos en la mitad entre algunas favelas, me siento segura porque estamos en la autopista, así que junto con otros millones de carros, así que no creo que nada vaya a pasar. Pero bueno, ya saben, si van a entrar a Río, preferible entrar por la costa que atravesarlo por toda la mitad. Yo pensé que lo primero que iba a ver de Río de Janeiro iba a ser el Pau de Azúcar, el Cristo Redentor, que me iba a re emocionar. Pero bueno, creo que el universo tenía otros planes diferentes para nosotros y es ver una realidad diferente de Río de Janeiro que no se puede ignorar, que no nos vamos a enfocar en esa realidad en este video, pero bueno, no se puede ignorar que existe esta parte de Río de Janeiro. Aparte, creo que el universo quería que viéramos esto primero para que cuando veamos el Pau de Azúcar, el Cristo Redentor y todas las otras cosas, nos sorprendamos el triple. Vean lo que estoy viendo en este instante. El Pau de Azúcar, el Pau de Azúcar. Ay, no, qué emoción. ¿Estás emocionado? Ahora sí, las dos realidades de Río de Janeiro. Pau de Azúcar allá al fondo. Ay, qué emoción. Llegamos a donde nos dijeron que había estacionamiento, que da para estacionar, es pago. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 150. Me bajé mientras Ricky intenta convencer al señor del estacionamiento que no son 150, porque el cartel está al lado. Pero bueno, estamos en Praia Vermelha. Aquí está la playa de Río. Es un barrio supuestamente súper seguro, Urcos se llama. Acá está lleno de militares y vean la vista, el Pau de Azúcar. No te pongas a pelear, mi amor, vámonos. Ya, vámonos. Mi amor, vámonos. Nos echaron, que no, que al final que no son 150, que al final que está prohibido. Pero bueno, en ningún lado dice que está prohibido. Y los militares nos mandaron para este estacionamiento. Vamos a buscar otro, pero está difícil en Río. Ayer, después de recorrer todo Río de Janeiro en búsqueda de un estacionamiento, llegamos a al lado de la Lagoa Rodrigo da Freitas, desde donde salen los helicópteros para recorrer Río de Janeiro y para ir al Cristo Redentor. También amanecimos con amigos y el plan de hoy es ir todos juntos hacia allá. ¿Lo ven? ¿El Cristo? Bueno, hacia allá vamos. Vean, este es el helipuerto de la ciudad de Río de Janeiro donde dormimos y estas son las diferentes rutas que hacen. La más barata 530 reales y la más costosa 60 minutos 3.140 reales por persona. Pero bueno, el mapa me sirve para mostrarles dónde estamos. Esta es la laguna donde estamos. Este es Ipanema, esta es la playa Copacabana, este es el Pau de Azúcar. Por aquí es donde intentamos dormir ayer y no nos dejaron. Por aquí queda la famosísima escalera de Río de Janeiro. Y este es, señores, el Cristo al cual vamos a ir hoy. Y si ven que el Cristo está en este morro, bueno, se llama Morro Corcovado. Y si ven que está en una parte súper verde de Río de Janeiro, este, señores, es el Parque Nacional Tijuca y es el bosque urbano más grande del mundo. Bueno, ya salimos y hay dos personas ocupando mi lugar hoy. Hoy somos Isa. Los de la Bondio hoy son Isa. Hoy me van a tener mucha consideración de lo que es ser copilota de este personaje de acá.
y quitamos la camita de Río que normalmente viene acá y yo me voy a ir aquí nomás. Gordo, a ti te vamos a dejar en una guardería. Bueno, aquí dejaremos a Río. Ahí está nada más. Te da duro, ¿no? Durísimo. Durísimo, Sí, horrible, durísimo. horrible. Ahora sí estamos listos para ir al Cristo. Llegamos al estacionamiento y ahora vamos a ir caminando hacia el tren. Hay varias formas de subir al Cristo Redentor. Una es en tren, la otra es hasta un estacionamiento y luego en una van. La siguiente es así, caminando, y la otra es en helicóptero. Aunque en helicóptero no llegas como tal al Cristo, sino que lo rodeas, pero bueno, puedes verlo también desde helicóptero. Estamos en la entrada tomando decisiones. Hay una cámara que te muestra tal cual lo que está sucediendo allá arriba en el Cristo Redentor. No es el mejor día para ir, pero los próximos 6 días está pronosticada una lluvia torrencial, así que creo que el día es hoy o nunca. ¿Cómo encontrar el Cristo Redentor vacío? Vengan cuando esté así el clima. Así, eso es lo que se ve arriba. Es una cámara en vivo. Es una cámara en vivo, sí. ¿Qué hacemos, Ricky Lynn? Hay que tomar decisiones. La decisión nuestra es que se ve este arbolito, ¿sí ven? Entonces, en algún momento del día se va a tener que ver el Cristo. Así que la fe, no hay que perder la fe. Vamos a ir a ver al Cristo sin perder la fe. Bueno, ya está, no importa, lo compramos. O sea, esto es tener extrema fe de que algo vamos a ver. Vean, ese es el Cristo que vamos a ver hoy. Se supone que uno aquí, si se va a la derecha, le va mejor, mi amor. Vamos, vamos, mi amor. Bueno, vamos a llegar todos a hacer ¿qué, Ricky? A soplar. A soplar. ¿Ya le avisaste a todo el tren lo que tiene que hacer? A soplar bien, bien duro para que esas nubes se vayan. Y quiero darle un aplauso a todas estas personas porque creo que vamos con las personas que más fe tienen en la vida. De que ese Cristo se va a despejar. Dato curioso, este tren se construyó antes de que estuviera el Cristo por allá arriba. Se construyó en 1884 y el Cristo lo terminaron de ensamblar en 1931. Entonces ya existía antes para poder subir al Morro Corcovado a ver la vista de Río de Janeiro. Se ve el Cristo. Sí, ahí se ve, mi amor, se ve el Cristo. Señores, con ustedes, el Cristo Redentor. Y se ve, pensamos que no se iba a ver absolutamente nada. Y se ve. Lo que no se ve es lo siguiente. ¡Pum! Para este lado está todo nublado. Pero bueno, vamos a esperar un ratico a ver si se logra pasar esta nube que hay tan pesada de acá. Se despejó, oigan, se despejó completamente. Vean la vista de Río de Janeiro desde acá. ¡Qué espectáculo! ¡Ay, qué emoción! Morro dos Cabritos hacia allá está Dos Irmãos. Esa es la laguna donde nosotros estamos durmiendo, Rodrigo Freitas. Allá como tal estamos durmiendo en esa esquinita. Y ese que ven allá al fondo, ese pedacito es el Pau de Azúcar. Ricky, mira, aprende por favor. Vean este señor tomándole la foto a la señora. En el piso y así. O sea, yo quiero esto o no quiero nada en mi vida. Ahora el dato que me voló a mí la cabeza. Ustedes sabían que el Cristo Redentor puede llegar a ser el Cristo más famoso del mundo, pero no el más alto. Es más alto el de Cochabamba, en Bolivia. Nosotros lo visitamos el año pasado. Son bastante similares, la verdad. Otro dato del Cristo Redentor que me voló la cabeza. Pues resulta que este Cristo lo hicieron
todo en Francia y lo trajeron acá en 1931, lo inauguraron, se demoró 5 años para ensamblarse y empezaron desde la cabeza hasta los pies. También sabían ustedes que el Cristo Redentor, una mano es más cortica que la otra, una mide 40 centímetros menos que la otra, y lo hicieron así a propósito para poder soportar vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Mi amor, ¿sabes por qué se nubla tanto acá? No. Porque estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, o sea, 700. Subimos un montón en ese tren. Al revés, si lo pones al revés, pero está muy difícil. No, es imposible. ¿Qué tal? Fotógrafa profesional, deberían poner una grama acá, ¿cierto, Ricky? Porque la foto queda buena si uno se tira al piso así, paquete, y empieza a tomarla desde abajo. Acabamos de caer en cuenta que en el papel que te dan a la entrada te dicen no visibility, sem visibilidad, o sea que no hay visibilidad. Oigan, esto puede ser cierto, pero como nos pasó a nosotros, puede que se despeje. Entonces, nada, a tener fe. Ahora sí, nos sentamos a tomar un café y llegamos a la hora correcta porque ¿Quién habla? Yo no los veo a ustedes, ya no los veo, ¿cierto? No les veo, sí, el Cristo también se fue, señores. No hay nada, ahí había un Cristo, así también te puede tocar y ahí sí sería una reembarrada. Segunda atracción del día, el famosísimo Pau de Azúcar. Estamos haciendo ya la fila para el Pau de Azúcar, que el Pau de Azúcar es ese que está ahí atrás y es un morro muy famoso que cuando llegaron los portugueses acá en 1531 lo vieron y le dieron el nombre de Pau de Azúcar porque el azúcar en ese entonces se guardaba y se transportaba en esa forma, así, tal cual. Estoy muy feliz de conocer por fin el Pau de Azúcar. ¿Te imaginaste, mi amor, algún día estar acá? Ah, ¿te imaginaste? Lo imaginé. ¿Lo imaginaste? Sí. Y lo lograste. Lo hicimos real. ¡Huepa! Hágalo real. Ya estamos entrando al bondi. ¡Uy, qué nervios, qué nervios! Y aparte, o sea, a mí lo que más miedo me da es que es mucha gente. De verdad que es mucha gente. Cuidado acá. Vamos para allá. ¡Huepa la arepa! Ya arrancamos. Y la verdad es que yo creo que hay más de 65 personas. Con seguridad. Uy, esto va a toda. Vean el Cristo allá. El primer morro da Urca, está a 200 metros. Pero el Pau de Azúcar está a 396 metros. Y eso lo subes, oigan, volando. Súper rápido. Ya estamos en el Morro da Urca y apenas llegas hay como un mini museo o exposición de todos los bondiños que ha habido a lo largo de toda la historia. El primer bondiño se hizo por Augusto Ferreira, un ingeniero con fines turísticos netamente en 1912 y fue el tercer
teleférico. El primero fue en España, el segundo fue en Suiza y este fue el tercero. Este que ustedes ven acá fue el primerito en 1912. ¿Se imaginan subir así? O sea, creo que ni tenía ventanas. Qué locura subir así nomás hasta acá. El segundo fue este, ya tenía ventanitas y así tipo circular, pero en hierro, 1972. Y este lo hizo otro ingeniero brasilero. Vean, aquí está el tributo a Augusto Ferreira Ramos, el ingeniero brasilero. Y es que de verdad este personaje que ustedes ven acá es un loco. O sea, imaginarse en pleno 1900 hacer un teleférico en la ciudad de Río de Janeiro, primer teleférico de una ciudad de tercer mundo. La verdad es que hay que ser muy visionario. ¿Pueden ustedes creer que ese Pau de Azúcar y todas estas montañas tienen más de 600 millones de años? Antes, cuando el continente era uno solo, se llamaba Gondwana. Ahí fue cuando se originaron estas montañas de granito. Eso quiere decir que una parte de estas montañas puede llegar a estar en África, porque Río de Janeiro y Brasil eran límite con África en el continente Gondwana hace millones y millones de años. Así que una partecita del Pau de Azúcar está por allá en los lados de África. Ahora sí vamos para adentro al Pau de Azúcar con otras miles de personas más. Uy, me da impresión esto. Vamos a ver. Ahora sí, bienvenidos al Pau de Azúcar. Yo pensaba que era mucho más silvestre, más agreste, por así decirlo. Nunca pensé que hubiera tiendas de lujo aquí arriba, que se andara por cemento como tal. Estamos en la punta del Pau de Azúcar. Jamás pensé de verdad que hubiera esto en la cima. Listo, ¿saben cuánto van los guacamayos en la punta del Pau de Azúcar? Estos guacamayos con esto, hecha artesanalmente con piedras brasileras. Bueno, esto vale 54.000 reales. Wow. Y desde aquí, desde el Pau de Azúcar, se logra ver como que la misma vista desde Morro de Burgos abajo, pero se logra ver la otra parte de Río de Janeiro, que queda después de cruzar el puente larguísimo que mide 13 kilómetros. Bueno, esa parte de Río de Janeiro se logra ver desde el Pau de Azúcar. Y ahora sí, con ustedes, anúncialo, mi amor. Copacabana. ¡Tan! No, es la primera vez que vemos la playa de Copacabana. Esta es la playa de Copacabana y la que no se ve detrás de esa montañita es Ipanema, la famosísima playa de Copacabana. Vean la siguiente cosa que van a hacer: tirolesa Parque Bondiño. O sea, tirarse así. Uy, no, hasta 100 kilómetros por hora. 50 segundos. ¿Lo harían o no lo harían? O sea, yo así está bien, me da sustico, pero así no lo hago ni loca, no. Ese en el que nos montamos lo cambiaron, hasta el 2008 había el que les mostré de 1972, en el 2008 los cambiaron. Aquí hay un pedacito de roca de granito, que es de lo que están hechos los Morro Urca y Pau de Azúcar. Esto como tal se formó hace, aquí dice 560 millones de años, como les conté. Wow, increíble. Nos despedimos del Pau de Azúcar.
emoción! ¡Hola, Gordy! ¡Hola! ¿Tienes amiguitos? ¿Sí? ¡Hola! Por ahí,